8:15 de la mañana, como les venimos contando, este fin de semana el Partido Socialista ha celebrado su Congreso Federal, del que sale reelegido Pedro Sánchez, y la propuesta de Pedro Sánchez con un 90% de los apoyos. Desde luego, esta cita del Partido Socialista tiene muchas derivadas, muchas aristas, que va a ser muy interesante analizar esta mañana con Javier Lambán, secretario general del Partido Socialista en Aragón, que está con nosotros ya. Señor Lambán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sánchez reafirma su liderazgo en un PSOE que llama a resistir. El PSOE se aferra al victimismo. El PSOE denuncia un ataque sin cuartel a un presidente legítimo. El PSOE sale del Congreso sumido en un estado de fin de ciclo. Sánchez erige una cúpula de víctimas con Montero y Cerdán. Así han resumido los principales periódicos españoles el Congreso del Partido Socialista. ¿Cuál de todos le parece el más acertado, señor Lambán? ¿O cuál sería el suyo? ¿Cuál sería su titular, su resumen? Bueno, de entrada, celebro que mi partido siga celebrando congresos, organizando congresos, como marcan los estatutos, porque hay partidos del arco parlamentario que ni siquiera cumplen sus estatutos organizando los congresos cuando toca. Por lo demás, ha sido un congreso propio de un partido que está en el gobierno. No pasar a la historia por el debate de las ideas. En mi opinión, creo que no es lo más adecuado en estos tiempos que corren excitar la confrontación, excitar la polarización entre españoles. Yo vengo advirtiendo hace años de que esta deriva puede tener unas consecuencias fatales para la democracia española y desde luego para la convivencia. Las tienen ya. Y en ese sentido espero que esa parte del Congreso, la del llamamiento a la polarización y a la confrontación, pase lo antes posible y los gobiernos y las instituciones se dediquen a lo suyo, que es trabajar, que es solucionar los problemas de los ciudadanos y entender que los países no los hace la izquierda o la derecha, que los países, que los grandes proyectos nacionales, los grandes proyectos de país, los hacemos entre todos y que todos, la izquierda, la derecha, el centro, todos somos necesarios. Lo decía usted, no ha habido grandes sorpresas. Evidentemente no ha habido sorpresa con la reelección de Pedro Sánchez, era lo esperado. No ha habido tampoco grandes sorpresas con el mensaje general, con el mensaje político, con el mensaje ideológico. El Partido Socialista ha reivindicado su gestión. Ha llamado la atención seguramente a algunos que se ha echado la mirada ya a las elecciones del 2027 y, en fin, le pregunto también, lógicamente, por la lectura que hacemos aquí en casa, ¿no? En Aragón. Nueva ejecutiva con 2 aragonesas, la ministra Pilar Alegría y la alcaldesa de Pedrola, Manuela Verges, y nuevo comité federal con la alcaldesa de Gea, Teresa Ladrero, con la concejal de Zaragoza, Roscigüelo, el senador ostense Miguel Gracia y el diputado en el Congreso, Herminio Sancho. No sé qué le parecen las elecciones, las designaciones y qué nos puede contar, porque ya se ha venido comentando si había algunos de esos nombres propios que iban a rechazar estar donde se les ha propuesto que estén. Bueno, comparto lo que ayer mismo dijeron las ejecutivas provinciales de Zaragoza y de Teruel, rechazando esos nombramientos, toda vez que no han sido negociados con Zaragoza y con Teruel, sino que han sido impuestos. Insisto, estoy reproduciendo literalmente lo que han dicho los secretarios generales Sánchez Quero y Maite Pérez. Por tanto, en ese sentido prefiero correr un tupido velo. El Congreso tuvo algún destello de buen trabajo en cuanto a, por ejemplo, haber conseguido modular las posiciones del partido en materia de financiación autonómica, aunque en ese sentido la satisfacción tampoco da como para tirar cohetes, porque lo que se ha aprobado vale para un roto y para un descosido. Y en cuanto a las personas designadas por Ferraz sin el acuerdo de Zaragoza y de Teruel, he de decir en todo caso que la alcaldesa de Gea ya se ha desenganchado, ya se ha desmarcado de ese acuerdo, dejando claro que bueno, pues que ya es leal a sus ejecutivas, a su ejecutiva de Zaragoza, que es a la que ella pertenece. ¿Ha hablado con Teresa Ladrero, señor Lambán? He tenido varios contactos con ella, claro. ¿Y qué han comentado? No, bueno, pues el transcurso del Congreso y estos días he estado hablando con los compañeros y demás, y ellos me han ido transmitiendo
viendo cómo transcurría todo. Ferraz dice que es una propuesta integradora. ¿A usted le parece que es una propuesta integradora? ¿Le parece que es una propuesta con intención de romper la unidad de Zaragoza, del partido en Zaragoza? ¿O qué lectura hace de este nombramiento? El caso de Teresa Ladrero seguramente sea especialmente singular, ¿no? Sería una propuesta integradora si fuera una propuesta negociada, pero desde el momento que no es una propuesta negociada, sino una propuesta impuesta, evidentemente las intenciones que se persiguen son otras totalmente distintas. Con la alcaldesa de Pedrola no sé si ha tenido oportunidad de hablar, si ha hablado, si sabe si va a aceptar la encomienda, y lo mismo con algunos de los otros nombres que se han propuesto. No, pero esas son cuestiones menores en las que no me voy a entretener ni un minuto. Ahora estamos enfrentados a el siguiente episodio, el siguiente paso en esta renovación del partido que tiene lugar cada 3 o 4 años. Ahora habrá un congreso regional y eso es en lo que se van a ver inmersos los compañeros socialistas de Aragón. A partir de ahora, yo, como todo el mundo sabe, estoy en proceso de desenganche de mis responsabilidades orgánicas y políticas. Ya no fui a Sevilla por eso. Y en cuanto al proceso siguiente, el del Congreso Regional, tampoco me propongo tener una participación muy activa, salvo en las aportaciones de ideas que se me requieran. En todo caso, se está hablando mucho de esa renovación a nivel autonómico que pretende Madrid, que pretende Ferraz, pensando que esa renovación significa solucionar un problema y localizando el foco de la responsabilidad de la pérdida de las elecciones autonómicas y municipales del año 23 en los responsables autonómicos y municipales. Yo de entrada quiero hacer una reflexión, porque se está hablando, y es uno de los titulares más manidos de lo ocurrido estos días en Sevilla, se está hablando de que el siguiente gran paso para fortalecer el proyecto socialista en España es la renovación de los liderazgos territoriales, como si los liderazgos territoriales hubieran sido los responsables de la pérdida de las elecciones en el 2023. Y yo querría decir algo que me parece relevante, y es un análisis bien sencillo, que no opino, no pretendo confrontar contra nadie. No perdimos Aragón, perdimos la casi totalidad de las comunidades autónomas, perdimos miles de ayuntamientos en toda España y desde luego en Aragón los más importantes de todos, excepto Egea. Eso quiere decir que las causas de la pérdida de ese poder autonómico y municipal eran nacionales, afectaban a todos, y el problema o la raíz del problema hay que buscarla a nivel nacional. A partir de ahora se está abriendo un debate que va a ser lo que va a determinar el transcurso de la vida interna del partido en las próximas semanas, entre posibles candidatos impulsados desde Madrid o candidatos surgidos de la propia organización. Los candidatos impulsados desde Madrid, en mi opinión, tienen la desventaja de que vinculan absolutamente su legitimidad de origen a quien los ha impulsado desde Madrid, y vinculan incluso su suerte y su trayectoria a quien los ha impulsado desde Madrid, mientras que los liderazgos surgidos desde el propio territorio vinculan su suerte al territorio, vinculan su suerte en este caso a Aragón, a los aragoneses, anteponen Aragón a los aragoneses. Y por cierto, eso es lo que ha ocurrido siempre en Aragón. Nunca un secretario general de Aragón ha sido impulsado desde Madrid, siempre ha surgido desde aquí, y en la mayor parte de los casos casi todos los secretarios generales hemos acabado gobernando la comunidad. Y por eso usted preferiría que el secretario general que le suceda a usted fuese alguien que no fuese Pilar Alegría, entiendo, por este razonamiento. No voy a poner nombres, estoy diciendo que creo que es una mala praxis, que es una mala idea la de impulsar candidatos desde Madrid, porque, insisto, vienen con una legitimidad de origen perturbada, en el sentido de que vinculan su destino a quien les ha impulsado. Sin embargo, un candidato surgido del territorio se vincula al territorio, teniendo absolutamente claro de que el Partido Socialista es muy importante, pero es mucho más importante Aragón. Hay que anteponer siempre a Aragón a los intereses del propio partido. Y eso solo se siente de verdad si ha surgido de aquí y si te debes a las gentes de aquí. La presentación de candidaturas
candidaturas para el Congreso Regional del Partido Socialista es del 24 al 27 de enero. ¿Usted ya tiene claro a quién va a apoyar? Antes decía que no va a participar de un modo activo en ese Congreso, salvo en lo que se le requiera desde el punto de vista ideológico. No sé si esto quiere decir que no le vamos a ver en fotos respaldando, avalando a algún candidato en concreto, o sí le vamos a ver, señor Lambán. No es mi función como secretario general. Yo creo que es tan importante o más que la elección de un candidato la configuración de un proyecto político nuevo que ponga las luces largas, que ponga la mirada en el año 2027 para ganar el gobierno en el año 2027, y a eso nos tenemos que dedicar, a ese debate de las ideas, a aportar ideas. Sí que estoy dispuesto a dilucidar quiénes son los nombres de las personas que se hagan cargo de la organización. No, eso le compete a los compañeros que van a seguir a partir del año 2027. Mi tarea como secretario general terminará en el mes de marzo del año 27, en el año 2025, que es cuando tendrán lugar las primarias, y evidentemente creo que lo que tengo que hacer, y estoy haciendo ya, es retirándome a un segundo plano, lo cual no me priva de mi obligación y deseo de seguir opinando. Lo haré ahora, y desde luego una vez que deje las responsabilidades orgánicas y políticas lo seguiré haciendo, porque creo que en este momento España está en una situación política muy enrevesada, inmersa en una deriva como país muy preocupante, y todos los que queremos España y todos los que queremos Aragón nos debemos más que nunca a tratar de aportar nuestro granito de arena a reconducir esa derivada y poner al país en la buena dirección, en la dirección de la convivencia, en la dirección de los grandes acuerdos, en la dirección del respeto entre la izquierda y la derecha, que es la dirección que nos marcaron los padres fundadores de la democracia, los padres constituyentes del año 1978. Señor Lambán, este Congreso Federal del Partido Socialista de este fin de semana ha sanado las heridas del Partido Socialista, porque era uno de los objetivos que se presumía que se perseguía también. ¿A qué heridas se refiere? A las heridas, bueno, las dificultades que hemos visto estos días, ¿no? Dificultades, por ejemplo, en el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, con la salida de Lobato, dificultades también con, por supuesto, respetando la presunción de inocencia de cualquier implicado en cualquier proceso judicial, pero los diferentes casos que han, de un modo u otro, salpicado al Partido Socialista o al Gobierno, caso Koldo, el caso del hermano de Pedro Sánchez, el caso de la esposa del presidente del Gobierno. Esto ha permitido reunificar al partido en torno a la figura del Partido Socialista a nivel estatal. Bueno, antes y aprovecho y le pregunto por estos casos, ¿no? Antes del Congreso era evidente que el secretario general Pedro Sánchez tenía el respaldo prácticamente unánime de la militancia, y ese respaldo unánime se ha confirmado en el Congreso. Por tanto, en ese sentido no ha habido absolutamente ninguna novedad. Por lo demás, los congresos no son como las epifanías bíblicas. Los congresos duran 2 o 3 días, tienen un efecto que se va poco a poco diluyendo en el tiempo, y las aguas vuelven a su cauce de una manera normal. Es decir, los problemas que teníamos los españoles antes del Congreso del PSOE, como ocurre en el Congreso de cualquier otro partido, después del Congreso siguen estando candentes y pendientes de solución. No sé qué le ha parecido, señor Lambán, todo lo que ha pasado estos últimos días con el caso concreto de la salida de Juan Lobato como secretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, y cómo se le explica al militante del Partido Socialista, por ejemplo, al militante del Partido Socialista aragonés, lo que ha sucedido aquí. La gente, aunque calle, aunque de puertas afuera no diga nada, la gente en general y los militantes de mi partido en particular son hombres y mujeres muy bien informados, con mucho criterio, y que saben perfectamente lo que ha ocurrido, y no hay que explicarles lo que ha ocurrido. Yo puedo decir que, en mi opinión, Juan Lobato es un compañero que estaba haciendo las cosas bien en la Comunidad de Madrid. Sus tareas de oposición a la presidenta Ayuso, es un hombre con sólidos fundamentos intelectuales y políticos para desarrollar esa labor,
Y la verdad es que todo el afer que ha ocurrido respecto a la notaría, respecto a lo que se ha ido hablando estos días, creo que en absoluto justifican que se le haya demonizado hasta el punto que se le ha demonizado. Yo a través de Twitter y en alguna conversación con él le manifesté mi apoyo y le di mi ánimo. Esta dimisión de Lobato ha vuelto a llevar al primer plano a algunos actores que estaban en un segundo o en un tercer plano, ¿no? Por ejemplo, a Tomás Gómez, que fue en su día, hace casi una década, destituido también por la dirección nacional del partido como líder del PSOE madrileño, que ha concedido una serie de entrevistas estos días en las que habla de estrategias de aislamiento dirigidas por Pedro Sánchez, y que dice que ahora va a ir a por la corona. No sé si usted comparte estas miradas de Tomás Gómez, señor Lambán. Hombre, vamos a ver, la Federación Socialista Madrileña ya en la Segunda República era una federación conflictiva. Y creo que fue Tarradellas el que recordó o algo parecido a que, desde luego, en Madrid era absolutamente imposible que el Partido Socialista transcurriera de una manera normal, como ocurre en el resto de las federaciones, porque justamente allí está la sede central del partido. Lo cierto es que en los últimos 30 años, desde Leguina, hemos estado en la oposición y no han ocurrido sino turbulencias y conflictos que desde luego dificultan mucho la labor de los compañeros socialistas de Madrid para acceder algún día al gobierno de una comunidad tan importante como esta, porque hay que recordar que en los últimos años la democracia a la Comunidad de Madrid le ha sentado de maravilla. En los últimos 20, 25, 30 años, insisto, desde el arranque del Estado autonómico, progresivamente Madrid ha ido ganando peso en detrimento de una Cataluña gobernada por los nacionalistas. El gobierno de los nacionalistas a Cataluña le ha sentado en general fatal, y hoy en día Madrid es la comunidad autónoma con más Producto Interior Bruto de España y la que mejor está funcionando desde el punto de vista económico, independientemente del gobierno de turno. Aprovecho, antes de terminar, señor Lambán, y le pregunto también por otras cuestiones más allá del Congreso que han celebrado estos días. Poniendo la mirada en nuestra comunidad autónoma, ¿qué balance hace de cómo están haciendo las cosas desde el gobierno de Aragón, desde este gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón? ¿Cómo ve la comunidad? Bueno, veo la comunidad, digamos, en un impasse. Creo que el Partido Popular está gobernando con el viento de cola de la herencia que nosotros le dejamos en materia de inversiones. Creo que nosotros, sinceramente, pusimos a Aragón en el mapa económico español, y Aragón y el presidente Azcón se está beneficiando de esa herencia, lo cual me parece bien. Todo que le vaya bien a Aragón, me da igual que lo inaugure Azcón o que lo inaugure cualquier otro. Y creo que, como ocurre siempre, al señor Azcón, como responsable del Partido Popular, se le está atragantando la gestión de los servicios públicos. La derecha siempre ha tenido reticencias con los servicios públicos, y a pesar de que entre las buenas herencias que recibió de nosotros estuvo una magnífica situación presupuestaria, a pesar de tener mucho dinero, la gestión de los servicios públicos está naufragando calamitosamente, y eso va en detrimento de eso que nosotros fuimos poco a poco consiguiendo, y es situar a Aragón en niveles de calidad de vida y de igualdad absolutamente líderes en España. Me preocupa esa deriva de la derecha, y por eso es tan importante que el Partido Socialista acierte con una dirección nueva, autónoma, con voz propia, vinculada a Aragón y a los aragoneses, y con un gran proyecto político, porque Aragón necesita que en el año 2027 el Partido Socialista esté en condiciones de competir y de ganar. Le hago una última pregunta y, en fin, déjeme que le pregunte por la dimisión hace unas horas del CEO de Stellantis, de Carlos Tavares, que ha sido una pieza importante, decisiva seguramente en la estrategia del grupo para con las fábricas de la multinacional en nuestro país, en España. Se va y quedan en el aire decisiones pues muy importantes por parte de la compañía, como la instalación de la fábrica de baterías que negocia o que tiene conversaciones el actual gobierno de Aragón, que también tuvo conversaciones el gobierno de Aragón que usted presidió. Ahora, fuera del Pinatillo, no sé si nos podría contar acerca de las posibilidades reales que hay con esto, y no sé si tiene una opinión de las consecuencias que pueda tener la salida de Tavares, si es una buena o una mala noticia para Figueruela, señor Lambán. La llegada de Tavares fue traumática, sentó
como un jarro de agua fría en la planta de Figueruelas. Yo tuve que intervenir en una negociación que plantearon los trabajadores y en la que Tavares amenazaba con cerrar la planta. Al final aquello se resolvió satisfactoriamente y desde luego la decisión actual de la multinacional de prescindir de los servicios de este señor, un punto de preocupación sí que introduce, porque él es el que en este momento daba la impresión de creer en la planta de baterías eléctricas de Zaragoza. Nosotros ya empezamos en nuestro gobierno a hablar con ellos, a hablar con Stellantis. Las cosas quedaron bastante cauzadas a expensas simplemente de que el gobierno de España, a través de los fondos europeos, le diera las ayudas que ellos necesitaban. Para mí fue una alegría que el otro día el propio Tavares se manifestara conforme con las ayudas que le iban a dar. Y ahora a la salida de este señor abre un interrogante. Hace poco vimos en el caso de Becton Dickinson que un cambio de dirección en la empresa propició la anulación de su proyecto de Zaragoza, y espero que en este caso ese cambio de dirección, la sustitución de Tavares por otro responsable, no signifique un cambio en la planificación de Zaragoza. Lo deseo fervientemente, que se mantenga el proyecto de la fábrica de baterías. Ojalá que así sea. Javier Lambán, secretario general del Partido Socialista en Aragón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Que vaya muy bien, muy buenos días. Y 36, las 8. En un instante abrimos la tertulia. Están por aquí ya nuestros tertulianos del lunes. ¿Te gusta correr? Inscríbete en la 10ª carrera Empresa SESIC. 15 de diciembre. Participa de manera individual o por equipos y corre 8 kilómetros por el centro de Zaragoza. Inscripciones hasta el 11 de diciembre en carreraempresasesic.com. Patrocina Ibercaja, Entity Data, Hyundai y Cablescom. Organiza ISIC Business and Marketing School. Una Navidad más regresa a Aragón Radio, la noche más mágica. Nuestro objetivo, tu ayuda. Un año más pedimos tu colaboración para que ningún niño, ni mayor de nuestra comunidad, se quede sin su regalo en la noche de Reyes. Más información en aragonradio.es. La noche más mágica en aragonradio.es. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y abrimos ya el tiempo de tertulia que esta mañana compartimos con Juan Bolea. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Con Eva Sereno. Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y con, en los estudios de la radio en Huesca, Elena Puertolas. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, supongo que Elena estaba escuchando la entrevista con Javier Lambán. Lo supongo porque no la veo, evidentemente. Sé que estaban escuchando la entrevista con Javier Lambán, tanto Eva Sereno como Juan Bolea. Juan, de todo lo que nos ha contado Lambán, en clave interna, en clave externa, bueno, sobre todo en clave interna, ¿no? Para empezar con ese congreso del fin de semana, una confirmación, y es que Teresa Ladrero no va a estar donde Ferraz ha propuesto que esté. Esto ya está claro, nos lo ha confirmado Javier Lambán. Sí, bueno, yo creo que estos son, digamos, maniobras en la oscuridad, ¿no? Digamos, son estrategias internas de partido. Yo, de todo lo que te ha contado ahora mismo Javier Lambán, yo me quedo con Lambán, porque Lambán realmente, que está un poco ya de retirada, como él mismo decía, pues va a quedar, yo creo, para la historia como un excelente presidente y luego como un hombre independiente, como un intelectual, como un historiador que ha plantado cara a estos brotes de autoritarismo que han ennegrecido su propio partido, y es un hombre que hasta el final va a mantener sus principios y sus actitudes, y eso a mí hoy en día me parece que tiene un doble valor. También tiene consecuencias. Ser independiente, y yo sé muy bien por qué lo digo, tiene un precio que hay que pagar. Lo que pasa es que el independiente que se mantiene al final es el que queda, es el que deja un legado, y Lambán, que no está ni mucho menos derrotado,
pues yo creo que está separándose y al mismo tiempo manteniendo un clasicismo socialista que yo creo que es más interesante y más sólido para la democracia española que lo que se llama el sanchismo, que yo lo veo más coyuntural, lo veo menos ideológico, veo un partido más de temporada, y en cambio yo a Page, a Lambán, a Felipe, etcétera, etcétera, creo que son más sólidos, ¿no?, en la construcción del país. Sí, ahí coincido con el análisis que haces de Felipe y de Page y de Lambán. A mí la verdad es que me ha parecido una entrevista muy interesante y sobre todo también muy sensata, porque ha dicho cosas desde luego con las que coincido al 100%, de que no es tiempo de polarización y de confrontación y de que ojalá todo esto pase lo antes posible, porque desde luego no nos va a llevar a ninguna parte. Creo también que ha hecho un buen análisis de los resultados electorales, ¿no?, que se consiguieron, de verse lastrados a nivel nacional, porque la verdad es que fueron unas elecciones muy en clave nacional y arrastró, pero tanto por lo que pasaba con el PSOE, pero también yo creo que por los socios de gobierno que el PSOE a nivel nacional había elegido y todos los problemas que hubo también con ellos. Entonces, bueno, yo creo que yo sí que le pediría un favor, y es que no se retire nunca al 100% de la política, porque yo creo que Lambán, con independencia de que tenga cargo o no, o esté donde él quiera estar, que por supuesto tiene derecho a decidirlo, es de una calidad política de la que pocos quedan ya. La verdad, tiene nivel intelectual, tiene valor democrático, entonces yo creo que son personas a las que siempre hay que escucharles la voz. Elena. Bueno, yo creo que este Congreso no nos ha llevado a ninguna sorpresa, al menos en el ámbito nacional, ¿no? Y ha servido de alguna manera para lo que se había, digamos, planificado desde el inicio, que era para blindar, ¿no?, el aparato del Partido Socialista, ¿no? Sin embargo, quizá ha faltado, o por lo menos es lo que menos ha trascendido, ¿no?, pues ese debate un poco sobre, bueno, pues repensar un poco todo el camino del Partido Socialista, ¿no? Sí que en el ámbito territorial, en Aragón, ha sido muy ilustrativo. Tampoco ha causado ninguna sorpresa, aunque sí, bueno, pues esto que ha pasado, ¿no?, con Teresa Ladrero, sí que digamos que ha descolocado, yo creo que a unos y otros, porque bueno, pues se ha visto la estrategia que se tiene desde Ferraz, de que Pilar Alegría sea la próxima, quizá, sucesora de Lambán al frente del partido en Aragón, y por lo tanto pueda ser la próxima candidata a presidir el gobierno de Aragón en 2027. Y en esa estrategia pues ha sido, bueno, pues se ve claramente por ese intento, ¿no?, de reforzar, digamos, la ejecutiva con la incorporación de más aragonesas, ¿no? En el caso de Teresa Ladrero, pues inicialmente a mí por lo menos me causó muchísima sorpresa, ¿no?, porque de alguna manera era la sucesora de Lambán como alcaldesa de Gea de los Caballeros, y parecía que era, bueno, pues que inicialmente, digamos, como, bueno, pues se pasa al otro bando, ¿no? Es un poco, digamos, a lo que ha querido jugar Ferraz, y de momento, bueno, pues se queda así la situación. Yo creo que ayer dentro del Partido Socialista fue un día muy tenso. Los socialistas altoaragoneses sí que han apoyado todos esos nombramientos que se han hecho desde Ferraz. Sin embargo, las directivas de Teruel y de Zaragoza no. Lo que sigue demostrando, yo creo que ha abierto un poco más la brecha dentro del socialismo aragonés. Ahora, pues habrá que ver qué pasa, ¿no?, ahora a continuación. Claro, es que lo que comentas, Elena, a mí me parece especialmente significativo, ¿no?, porque sí que se propuso que las listas se hicieran desde los territorios, y eso se rechazó en el Congreso. Entonces eso es muy significativo de por dónde van a ir las cosas. Y además Aragón es un territorio en el que ya vimos en la elaboración de listas electorales que aquí se tenía un candidato y al final se impuso otro. Entonces son estrategias, pero también a mí me parece que eso demuestran estructuras muy poco democráticas, la verdad, porque yo coincido en que un partido político y un candidato tiene que estar pegado al territorio, aunque esté con unas siglas, pero desde luego el papel
tiene que ser, en este caso, Aragón, y desde luego defender el territorio. El territorio tiene que estar por encima de todo, y si tienes una estructura regional, desde luego tienes que respetarla. Para eso tienes esos órganos. ¿Dónde creéis que tiene que estar Lambán, Juan, en este Congreso Regional del Partido Socialista que, digamos, se lanza definitivamente en el mes de enero, pero que va a ocupar buena parte del primer trimestre del año 2025 y del que saldrá el sucesor, el relevo de Javier Lambán, con esa disputa que es más que evidente entre Ferraz y la dirección actual del Partido Socialista en Aragón? ¿Qué papel tiene que jugar Lambán? Porque ha dicho, yo no voy a tener una participación activa más allá de lo ideológico, no me voy a hacer la foto del respaldo a ningún candidato en concreto, pero evidentemente lo que piense Lambán, lo que diga Lambán públicamente y también en privado es muy importante, ¿no? Yo creo que lo es y lo va a seguir siendo, y lo acaba de decir ahora mismo. Es decir, que la tesis de Lambán, que desde mi punto de vista es una tesis correcta, no solo para el Partido Socialista Aragonés, para todos los partidos aragoneses, en el sentido de que sus respectivos líderes surjan de la comunidad autónoma, de su militancia, del estudio de sus problemas y del compromiso con las tres provincias, y sobre todo con una de ellas de nuestra tierra. Eso, vamos, no es discutible. Es que es una tesis que es básica. Eso no se puede poner en cuestión en el momento en el cual efectivamente se imponga un líder desde fuera, desde Madrid, desde otra federación, nada menos que a una comunidad autónoma. Eso ya nace, yo creo que muy adulterado, muy adulterado. Yo no voy a decir que Pilar Alegría no sea una política aragonesa, sería faltar a la verdad. Tiene una trayectoria aquí, evidentemente, ha nacido aquí, se ha desarrollado aquí, etcétera. Lo que pasa es que es cierto que en los últimos tiempos Pilar está mucho más en política nacional y muy poco en la comunidad, en la política de la comunidad autónoma, en el lío de la financiación y en el posicionamiento del gobierno socialista a favor de una bicoca económica para Cataluña, regalándole toda clase de ventajas fiscales y económicas. Pilar Alegría ha estado a favor de eso. Ha estado a favor de eso, que perjudica claramente los intereses de Aragón. En ese sentido, ella ahí ha elegido, no solamente en el conflicto económico, en otros también, ¿no?, ese posicionamiento con el gobierno, bueno, de alguna manera la ha alejado de la defensa de intereses autónomos que debería haber asumido y que tal vez asuma en el futuro. Yo no digo que no sea posible eso, ¿no?, pero que en estos momentos las críticas de Lambán son razonables y razonadas, pues sin ninguna duda. Que de ahí el lío en la Federación Aragonesa, pues también, y que tiene muy mala solución, tal como veo yo ahora mismo al Partido Socialista. Desde luego va a una confrontación con Madrid y entre candidatos locales, y eso desde luego yo no sé cómo va a terminar. Elena, no sé si querías apuntar algo más por cerrar ese capítulo. Bueno, yo creo que tiene muy mala solución porque es un conflicto histórico y a nivel territorial. Claro, cuando se dice que desde Ferraz se impone una candidata, pues bueno, también es muy relativo porque efectivamente Pilar Alegría es aragonesa y cuenta sin duda con el apoyo del PSOE Alto Aragonés, ¿no? Aquí lo que hay es un conflicto. Lambán yo creo que está en una buena posición, precisamente por lo que comentaban Juan y Eva, ¿no? Ahora en este momento además siempre ha sido muy crítico, siempre ha querido mantener de alguna manera, acertada o equivocadamente, pero digamos los principios que a él le llevaron al socialismo, y no ha tenido ningún problema en enfrentarse con la dirección del partido para defender lo que él consideraba justo para su comunidad autónoma. Y ahora en este momento en el que él ya anunció pues que no se presentaba a la reelección, es evidente que está en una posición en la que puede seguir manteniendo su postura, aunque siempre ha defendido efectivamente que lo que quería era, bueno, pues que se eligiera, y lo acaba de decir en la entrevista, ¿no?, un buen candidato para ese 2027 para poder volver a recuperar del Partido Socialista las instituciones, ¿no?, y el gobierno de Aragón. El problema aquí ya no es que se imponga desde Ferraz o no, sino que también hay un problema dentro del territorio, ¿no? ¿Cuál es el candidato elegido por el territorio cuando dentro del territorio hay tanta división? Hay un enfrentamiento claro entre la dirección socialista en Huesca con Zaragoza y Teruel, pero claro, dentro
de todas ellas también hay gente que no es del bando que le corresponde, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasa efectivamente en ese congreso regional. Y es evidente que el candidato tiene que estar elegido por el territorio, pero veremos cuáles son esas fuerzas y esos pesos, porque en este congreso se han intentado ya, de alguna manera, descompensar. Sí, se han intentado descompensar y desde luego yo coincido en que va a ser un congreso complicado y difícil, pero al final tendrán que votar y tendrán que tener una serie de apoyos y ahí se verá realmente con el voto qué corriente gana o qué candidato gana. Yo la posición de Lambán la entiendo desde el principio, de no decantarse por un candidato concreto o por alguna corriente concreta, aunque yo me imagino que él tendrá sus preferencias en privado, porque yo creo que en este sentido, si él no se decanta por un candidato concreto, creo que ayuda al partido, porque si te enfrentas directamente a Sánchez, creo que puedes estar abriendo además una brecha más adicional desde aquí, que incluso se podría perjudicar pues a la candidatura que él internamente o a la persona que él considere que tiene que estar al frente del partido, le podría ya estar confrontando y ganándose enemistades. Entonces yo me imagino que a Lambán sí que lo iremos a hablar, pero a lo mejor a posteriori. Por cierto, aprovecho que está esta mañana Eva Sereno con nosotros, que trabaja habitualmente temas económicos. Ha dicho Lambán, se abre un escenario de mucha incertidumbre con la salida de Tavares de Stellantis. Sí, se abre incertidumbre, sí. Por un lado es incertidumbre porque es un proyecto de la planta de gigafactorías y otras inversiones. Nos ha dicho Lambán, por cierto, que el proyecto estaba hecho a falta de las ayudas del Ministerio. De las ayudas del Ministerio. Entonces, es verdad que luego han aparecido otros elementos, como por ejemplo el tema de los aranceles, que ha hecho que el gobierno chino haya dicho a las empresas fabricantes chinas de vehículos eléctricos quietos un tiempo hasta que yo os diga. Claro, es el elemento nuevo. Y claro, ahora este otro de Tavares. Pero también otros elementos de que las ventas no despuntan. La compañía ha tenido muy malos resultados en Estados Unidos. Entonces, la salida de Tavares sí que estaba anunciada, lo que pasa que era para un poquito más adelante, y lo que ha sido sorpresa ha sido la dimisión en concreto. En un principio Stellantis sí que ha garantizado las inversiones. Vamos a ver si es verdad que dentro de esas inversiones que garantiza está la planta de gigafactorías, pero el otro día hubo una reunión en Moncloa con Pedro Sánchez, entonces esto hace indicar en un principio que podría ir por buen camino. Y además la fábrica de gigafactorías hay que recordar también que se pone en marcha en colaboración con una empresa china. Entonces China, a raíz de esos aranceles, pues también está buscando cómo, burlarlos y todo esto. Entonces por ese lado un poco de incertidumbre, pero yo creo que hay que tener cautela hasta ver por dónde van las cosas. Y yo la salida de Tavares, pues hombre, es que yo alguien que recorta tanto, pero tiene ese sueldo, ¿qué quieres que te diga? No. Y que cuando te pagan un bonus por recortar, que cobras más por lo que recortas, eso es que a mí esas cosas... Tiene tijeras para todos menos para él. Yo nunca he entendido esas cosas. Entonces, cuando he visto los convenios de Figuerolas, todos los esfuerzos y todo lo que he tenido que hacer las plantas, ves el bonus que es superior a lo que recortas, pues yo en cierta medida no me alegro, pero me da un cierto alivio, porque creo que hay que recortar cuando hay que recortar, pero no de forma sistemática por recortar siempre a los mismos. Pero creo que, me preocupa un poco el proyecto de Figuerolas, pero como el otro día hubo también reunión de Pedro Sánchez, ya se habían concedido unas ayudas, a ver lo que se habló allí, se cerró y se puede salir adelante. Veo que le pones el tanta gloria lleve usted como descanso deja, ¿no? Vale. Más o menos. Es que yo no entiendo esas políticas de recortes, no las entiendo. Y 53, las 8 de la mañana. El 1 de diciembre, tal día como ayer, de 1999, nació el Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Así que esta semana se cumplen 25 años de esta agrupación, de este movimiento que nació con el objetivo de reivindicar, de revertir la despoblación y también la falta de servicios y de infraestructuras de comunicaciones de la provincia de Teruel. Se empezaron a movilizar, por ejemplo, para reivindicar el transporte sanitario, un mejor transporte sanitario. En ese devenir, en ese transcurrir del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, ya saben que en el 2019 se creó la agrupación de electores y que después, el 29 de septiembre del 2021, nació el partido político. En 2022, el partido político se convirtió en un partido político de ámbito regional. Aragón Teruel Existe, que ahora tiene diputados en las Cortes, en el Palacio de la Aljafería. Entre los actos por este 25 aniversario, protestas. Lo mismo que en el origen. Está con nosotros esta mañana Manuel Jimeno, portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Señor Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad es que estupendamente. Bueno, 25 años después, ¿cómo está el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, señor Jimeno? Vamos a ver, 25 años para empezar son muchos años.
Entonces, pues valorando la situación, los tiempos que hay en este momento no tienen nada que ver con los inicios. El Movimiento Ciudadano sigue totalmente vivo, porque el Movimiento Ciudadano decimos que es un espíritu de la reivindicación, en la cual nos marcamos objetivos en la provincia que redunden en la mejoría de los turolenses. Entonces, el movimiento en estos momentos, pues evidentemente hay que diferenciar los momentos de muy alta actividad que ha habido. Esto es un movimiento que en 25 años ha tenido dientes de sierra, que ha estado muy alto, ha estado más bajo, ha estado en medio, y ahora yo diría que tenemos una buena salud. Yo le iba a preguntar, fíjese, si han perdido algo de fuelle con el nacimiento del partido político. Vamos a ver, la entrada en la política, evidentemente asumíamos el riesgo que tenía el pasar de Movimiento Ciudadano y crear una herramienta para conseguir objetivos. Es decir, esto es lo que no se ha acabado de entender, aunque sí se ha acabado de entender por algunos partidos o colectivos, nos han intentado meter en el mismo saco. Entonces ahora hoy día decir que eres un partido político, entras en un saco en el cual pues la imagen que tenemos los ciudadanos de los partidos políticos es la que es. Pero el Movimiento Ciudadano sigue una línea recta y esto fue la creación de una herramienta para conseguir los objetivos. Es decir, que después de 20 años de estar en todas Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Bruselas, ya decir qué bien que trabajáis, qué estupendos, maravillosos, pero dijimos que con toda esta actitud, movilizaciones masivas, lo que se conseguía era poco o nada. Entonces dijimos, bueno, la única forma de intentar conseguir los objetivos que nos hemos marcado es estar donde se toman las decisiones. ¿Qué pasa? Y el partido político en ese sentido, señor Jimeno, les está dando el rendimiento, no en términos de representatividad, sino de conquistas, de logros, ¿les está dando el rendimiento que esperaban? Por supuesto, yo diría que incluso más de lo previsto, porque sobre todo la estancia en el Congreso de los Diputados y en el Senado puso en primer lugar la despoblación y el reequilibrio territorial en el mapa y en la agenda de todos los partidos políticos. Ya no es que se consiga una cosa muy concreta, un objetivo muy concreto, sino es cambiar un poco la inercia. Incluso el Banco de España decía que el 85% de los españoles consideraban la despoblación como uno de los problemas más importantes dentro del país. Yo creo que solo eso merecía la pena, pero luego están cosas muy concretas que se han conseguido durante todos estos años, que si hubiéramos sido solo Movimiento Ciudadano, de ninguna manera los habríamos conseguido. Señor Jimeno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo. Muy buenos días. Juan, 25 años del Movimiento Ciudadano Teruel existe, mucho más joven, evidentemente, el nacimiento del partido político. ¿Tú qué valor le das a este movimiento? Muy interesante. Me ha parecido siempre un verdadero fenómeno, ¿no? En lo que es la política aragonesa. Yo creo que tuvo más fuerza y tuvo también más credibilidad como movimiento que como partido. Como partido ha conseguido cosas, y yo creo que han trabajado duro y con muy buena fe en la mayoría de los casos. Pero no les salió bien la jugada. Yo creo que con el Partido Socialista no se entendieron a nivel nacional. La pérdida del escaño para este movimiento partido fue, yo creo que un duro golpe. También un poco la decepción, ¿no? En las elecciones europeas son pinchazos que probablemente les hayan hecho mucha pupa, ¿no? En la línea de flotación. Bueno, eso no quita para que puedan continuar trabajando por una provincia por la que tanto han hecho, ¿no? Yo creo que ahí han contribuido, que ese movimiento debe seguir vivo y con su rama política interesante, aunque no haya conseguido, digamos, ramificarse al resto de Aragón. También lo han intentado, pero eso no ha fructificado. Yo, todo lo que sean movimientos de defensa del territorio con un contenido aragonesista, ¿cómo no los vamos a defender? Yo creo que son parte de nuestra esencia, ¿no? Otra cosa es que eso se haga realmente con una
planificación y con unos resultados adecuados. Eso ya es otro cantar. Y luego la política profesional para estos movimientos es muy dura. Yo creo que esa inocencia, esa utopía se estrella una y otra vez contra el muro de la aritmética parlamentaria, que es un juego de profesionales. Eso ahí tienen ellos poco que hacer. Un minuto, Elena. Elena. Bueno, yo creo que este movimiento efectivamente tenía mucho más fuerza cuando era un movimiento y decepcionó, yo creo que en parte cuando pasó a la política. El juego, como decía Juan, es muy diferente, ¿no? No es lo mismo cuando puedes estar reivindicando constantemente que cuando tienes que llegar a acuerdos o negociaciones. Yo creo que tampoco fructificó ese intento de llegar a otras provincias, por ejemplo, a Zaragoza o a la provincia de Huesca, porque la percepción es un poco distinta, ¿no? Desde aquí, al menos, yo creo que lo que se intenta no es tanto mirar a la despoblación como mirar a un territorio con oportunidades. Yo creo que esa visión distinta también es lo que hizo fracasar aquí ese proyecto que no acabó de funcionar. Ahora seguimos con la tertulia. Ahora te pregunto, Eva, a la vuelta, que son las 9 de la mañana. Y como siempre, a las 9 actualizamos información. Seguimos ahí 5 con la tertulia, con Juan Bolea, con Elena Puertolas y con Eva Sereno. Ahora, resumen de las noticias más destacadas de la mañana. Ana. Hoy hablamos del Congreso Federal del PSOE, que ha terminado este fin de semana con 2 aragonesas en la nueva ejecutiva, la ministra Pilar Alegría y la alcaldesa de Pedrola, Manuela Verges, y con un nuevo comité federal con unos nombramientos que han rechazado los socialistas de las provincias de Zaragoza y Teruel, que denuncian que han sido impuestos desde Ferraz. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado con Javier Lambán, el secretario general del PSOE aragonés. Lambán no ha entrado a valorar la posición de los socialistas zaragozanos y turolenses, pero ha remarcado que la mirada está puesta en el Congreso Regional del PSOE del próximo año y en que es importante que el nuevo secretario general en Aragón sea consensuado en nuestra comunidad. Que creo que es una mala praxis, que es una mala idea la de impulsar candidatos desde Madrid, porque, insisto, vienen con una legitimidad de origen perturbada en el sentido de que vincular su destino a quien les ha impulsado. Sin embargo, un candidato surgido del territorio se vincula al territorio, teniendo absolutamente claro de que el Partido Socialista es muy importante, pero es mucho más importante Aragón. Seguimos en el terreno político. Hoy Mariano Rajoy, el expresidente popular, ofrece una conferencia en Barbastro sobre el valor de la Constitución. María Ángel Pérez. En dicha ponencia, que tendrá lugar a las 5 en el centro de la UNED, el que fuera presidente de España entre 2011 y 2018 reivindicará el valor de la Constitución como garantía de libertad para todos los españoles cuando se cumplen 46 años de su aprobación en el referéndum del 6 de diciembre de 1938. Antes, al mediodía, está previsto que se reúna con el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y firme el libro de oro de la ciudad. Un poco antes, en Huesca Capital, tendrá lugar en la subdelegación del Gobierno el acto institucional con motivo del aniversario de la Constitución española, que estará presidido por el subdelegado Carlos Campo y en el que se dará lectura a varios artículos de la Carta Magna. Por lo demás, hoy el Boletín Oficial de Aragón ha publicado la resolución provisional de la primera convocatoria de ayudas del Plan 700. Es uno de los 5 programas autonómicos del Plan Aragón Más Vivienda. El objetivo es rehabilitar los cascos urbanos con vivienda pública destinada al alquiler asequible en municipios de menos de 3.000 habitantes. La cuantía total de esta primera convocatoria asciende a 10 millones de euros, casi 6 están presupuestados para este ejercicio. Entre los municipios que van a recibir ayudas están Daroca y Pina de Ebro, que prevén promover 9 viviendas, el Burgo de Ebro con 7, o La Sotonera, Gallur, Albalate del Arzobispo, Remolinos, Bujaraloz y la Puebla de Híjar con 6 viviendas. Hoy en Zaragoza comienza una nueva huelga en el servicio de autobús urbano, unos paros convocados únicamente por el sindicato Satra, que es el mayoritario entre los trabajadores de Avanza. Lucía Peralta. El primero de los paros se ha producido entre las 7:30 y las 8 de esta mañana, entre algunos usuarios desconocimiento. No sabía, voy a mirar entonces otra ruta. Nosotros cogemos el 34 porque tenemos que ir a Landalán y claro, pues nos pilla un poco lejos. Desde Satra, su portavoz y presidente del Comité de Empresa de Avanza, José Manuel Montañés, recuerda que los afiliados apoyaron mayoritariamente estas protestas. Sobre la mesa, de nuevo, la negociación del convenio colectivo. Hoy hay reunión en el SAMA entre Avanza y el Comité de Empresa, esta vez al completo. Montañés denuncia que siguen en la casilla de salida. Estamos en la casilla de salida, con lo cual, si no ha empezado la negociación, mal podemos llegar a un acuerdo. Cuando tú planteas cualquier tema a la empresa y la respuesta es siempre no, últimamente le hemos planteado por acotar un poco el convenio 29 temas, y de esos 29 temas la respuesta es siempre no.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha fijado unos servicios mínimos de casi el 60% para los conductores. En la provincia de Teruel, hoy se valorarán nuevas actuaciones para acabar con los problemas en el agua de boca que todavía continúan en 8 municipios del Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos. Eva Lázaro. Desde que cayeron las fuertes lluvias de finales de agosto, principios de septiembre, los municipios de estas comarcas que toman su agua potable del embalse de Cueva Foradada de Oliete han estado con problemas. Son 3 meses en los que su consumo ha estado prohibido la mayor parte del tiempo, primero por turbidez, ya corregida, y ahora por niveles altos de trialometanos. Se ha actuado en la depuradora, se han cambiado las bombas y los filtros. Ahora el agua se clora en los depósitos municipales y no en la potabilizadora, y se ha cambiado el elemento usado para ello, pero siguen los problemas y los análisis no dan los valores correctos. Para buscar nuevas soluciones, hoy se reunirán en la sede de la comarca del Bajo Martín el director gerente del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, la directora provincial de Sanidad en Teruel, Cuca Navarrete, y los alcaldes de los municipios afectados. En deportes, el Real Zaragoza recibe mañana al Granada en la segunda ronda de la Copa del Rey. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Un partido que se podrá ver en directo en Aragón TV y en el que se espera que tengan minutos los jugadores menos habituales. El equipo entrena hoy a las 10:30 y tras la sesión está prevista la habitual rueda de prensa previa de Víctor Fernández. También mañana a las 9 la Unión Deportiva Barbastro recibe al Español buscando repetir lo sucedido el año pasado, en el que eliminó al Almería en esta segunda ronda. El miércoles será turno de la Sociedad Deportiva Huesca, que visitará el Nasti de Tarragona a partir de las 7 de la tarde, y a las 9 la Sociedad Deportiva Egea recibirá al Valencia. Todos los partidos se podrán seguir aquí en directo en la sintonía de Aragón Radio. En baloncesto, hoy se presenta la final de la Euroliga femenina, que se celebrará en Zaragoza y en la que intentará estar Casa de Monzaragoza, un conjunto que ganó ayer a IDK y que el miércoles visita la pista del Celta. Por cierto, que ayer hizo oficial el fichaje del alero francesa Megui Mané. El equipo masculino ganó a Bilbao y mañana recibe al Oporto en la FIBA Europe Cup. Además, el fin de semana deja la victoria del Pamesa Teruel Voleibol, el empate de Guanapix Zaragoza y la derrota de Bada Huesca. Y nos queda tiempo y tráfico. Con el tiempo, Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas nubes esta mañana que de hecho se mezclan entre la niebla y también otras que llegan por el oeste, en forma incluso de un frentecito que deja algunas gotas, que deja alguna lluvia, ahora mismo de forma dispersa. Ya decimos que se mezcla esa nubosidad con la más baja, con la niebla llorona que volvemos a tener en gran parte del Ebro y en el centro y sur de Huesca. Estas nieblas todavía hoy van a persistir, o si se levantan se quedarán en forma de nubes bajas que harán que el sol sea difícil de ver en muchas comarcas, por ejemplo, de Zaragoza y de Huesca. Alguna nevadita también irá cayendo en el Pirineo esta noche con un poquito más de ganas, cota bajando hasta los 1900 metros. Mañana ya cambio de tercio. Tendremos muchos más claros por la mañana, más viento y se llevará las nieblas, aunque mañana por la noche volverá a llover en gran parte de Aragón. Y con el tráfico de GTA, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en Zaragoza, en la Z40, en el entorno de Parque Venecia y San José, dirección norte, en dirección a Montañana. Mucha precaución, porque van a encontrar hasta más de 1 kilómetro de tráfico lento en este tramo y vía. Al margen de esta incidencia, en cuanto a circulación, no van a encontrar más complicaciones, pero especial precaución por esos bancos de niebla en la provincia de Huesca y a los entornos de Peñalba, Cuarte, Litera y también en la provincia de Teruel, a su paso por Alcañiz, ya en la provincia de Zaragoza, en los entornos de Villarrapa, también en el entorno de Alfajarín y en Venta del Olivar y Garrapinillos. Mucha precaución, especialmente en todos estos tramos y vías. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 7 minutos, aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Juan Bolea, con Elena Puertolas y con Eva Sereno. Faltaba por escucharte tu opinión, Eva, sobre la trayectoria de estos 25 años del movimiento ciudadano Teruel Existe. Poco que añadir a lo que han aportado ya los compañeros hoy de tertulia, y yo simplemente decir que creo que las reivindicaciones de Teruel tienen que seguir, ¿no? Sobre todo en materia de infraestructuras y de comunicaciones, me parece fundamental para el desarrollo de la provincia y eso también redunda en beneficio de Aragón. Entonces creo que en cierta medida tienen que seguir luchando por todo ello. Ahora volvemos a poner la mirada en nuestra comunidad autónoma, pero un pequeño paréntesis para dos elementos noticiosos de este fin de semana relacionados con la política. Por un lado, la imagen del fin de semana en Calatayud, el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, captado por una cámara tomando vermú y paseando por las calles más céntricas de la localidad. Y luego, por otro, sigue la agonía de Esquerra Republicana de Cataluña, que tendrá que esperar 15 días más para tener nuevo líder. Las elecciones para elegir a la nueva ejecutiva de este partido se celebraban este fin de semana, pero ninguno de los 3 candidatos ha conseguido más del 50% de los apoyos, así que habrá segunda vuelta para Junqueras, que ha sido el más votado, pero no lo suficientemente más votado, se ha quedado muy cerca, y también, en este caso, para Xavier Godás,
que será con quien se dispute la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña, ni que decir tiene que va a ser, Juan, importante e interesante ver qué pasa ahí, por el papel que tiene Esquerra, evidentemente, la política. Sí, bueno, yo importante no acabo de verlo, ¿no? Interesante, sí, pues porque realmente esto no deja de ser una especie de sudoku, ¿no? Los que hemos conocido a los líderes históricos de Esquerra, pues como el señor Tarradellas o Heribert Barrera, y vemos ahora la representación que esta gente tiene en las instituciones, desde aquel Josep Luis Carod Rovira o Tardá o el pobre Rufián en el Congreso o Junqueras, que es un hombre de una mediocridad verdaderamente alarmante, de una además desorganización ideológica que es capaz de aturdir a cualquier analista. Es de pronto soy independentista, voto la República, luego no la voto, luego me juzgan, luego admito una especie de sucedáneo gobierno. Bueno, esto es un lío que no hay quien lo entienda, y no hay quien lo entienda porque no son líderes, porque un líder habla muy claro y dice más o menos siempre lo mismo, porque lo tiene más que asumido y más que debatido consigo mismo. Estos cambios incesantes y constantes, ¿no?, de estrategias en Cataluña, así les va. Ahora resulta que los independentistas han bajado a un 40%. Oiga, alguna culpa tendrá el señor Junqueras con sus pasitos delante y atrás como la yenca y demás. Yo me resulta totalmente indiferente, Javier, lo que pase con Esquerra. Espero, eso sí, que de una vez por todas aparezca alguien que ponga un poco de claridad y que, digamos, marque un rumbo dentro del Estado de las autonomías y dentro de la Constitución que se viene incumpliendo, donde se renuncia al chantaje al gobierno central y se colabore con el gobierno autónomo y con las demás comunidades autónomas, entre ellas las de Aragón. Yo creo que Aragón tiene mucho que hacer en este lío. Yo creo que los líderes aragoneses deberían, insisto, en acercarse a la realidad catalana para tratar de enderezarla o tratar de aportar algo de sentido común. Van a ser bien recibidos. Yo creo que en estos momentos también los líderes catalanes se sienten muy solos, están en un estado extraño, sí, apartados, porque ni en Europa ni en España los quiere nadie, así de claro, es gente que tiene un gran rechazo y que empieza a tener rechazo dentro de casa. Es un momento de integrarlos, de tenderles la mano y de, yo creo que llevar sentido común a Cataluña y a sus casi 8 millones de habitantes. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa dentro de 15 días. 9:12 de la mañana. Este fin de semana también nos deja que Zaragoza y la Romareda han superado uno de los últimos exámenes que la FIFA realizaba a las futuras sedes del Mundial de Fútbol de 2030, que ya saben que se celebrará en España, en Portugal, en Marruecos y algún partido incluso en Sudamérica. En el caso de Zaragoza, dice la FIFA que cumple con la mayoría de los requisitos. Le da un 3,8 sobre 5, que es más de lo que se necesitaba un 2 para aprobar este examen. Lo mejor valorado, los alojamientos hoteleros, aunque la FIFA dice que la ciudad tiene un número limitado de habitaciones para el público en general, más allá de las necesidades propias del evento, de las selecciones, de los patrocinadores, de los VIP, etcétera, etcétera, etcétera. Algo parecido sucede con el transporte urbano. Dice que es suficiente para un uso diario, pero que se podría quedar corto para un evento de estas características. Y, por otra parte, en cuanto a la Romareda, dice, y le otorga también un 3,8 sobre 5, que superará el requisito del aforo, que habrá asientos preferentes adaptados y zona VIP suficiente, y entre los aspectos más técnicos, digamos, que habrá que hacer alguna modificación, por ejemplo, del césped. Pero, en fin, ya digo, un 3,8 sobre 5. Así que, una vez más, adelante la candidatura de Zaragoza, la elección de Zaragoza como sede de ese Mundial de Fútbol 2030. ¿Qué os parecen? Eva, empiezo por ti. ¿Qué os parecen estos pequeños matices que hace la FIFA, por ejemplo, en lo que se refiere a transporte o a alojamientos hoteleros? Pues a mí en alojamientos hoteleros me ha sorprendido un poco la valoración, porque con la Expo se hicieron bastantes plazas hoteleras y éramos una de las ciudades con las que nos podemos comparar. Evidentemente no podemos estar con Madrid y Barcelona comparándonos, pero nos quedábamos en una buena posición. Incluso se llegó a decir que estaban las plazas hoteleras sobredimensionadas, ¿no?, que era demasiado, que luego
luego iba a haber problemas para llenarlas. Entonces a mí en plazas hoteleras me ha sorprendido un poco esa valoración, porque además no solo hay que contar lo que es Zaragoza ciudad, sino también el entorno más inmediato en el que se ofrecen también hoteles y plazas que se pueden utilizar y con los que tenemos una distancia corta. Lo que sí que coincido más es con el tema del transporte y la movilidad, porque yo creo que aquí Zaragoza todavía tiene que seguir avanzando más en tener una mejor red de transporte para la movilidad. Tanto del día a día, en algunas rutas se ven todavía problemas, pero con una afluencia que puede mover personas para un partido, que es más ¿no? del tráfico habitual que puede haber, yo creo que sí que se nos puede quedar corto. De todas maneras, yo creo que este punto que nos indican tiene que verse también como una mejora para poder trabajar e ir planificando diferentes rutas o poner autobuses adicionales o alguna otra medida de transporte complementaria entre las principales instalaciones, o depende de dónde estén ubicadas las federaciones que vayan a jugar, pues darles un servicio de transporte que supla esa deficiencia, y también pues reforzar lo que pueden ser los servicios públicos, ¿no? Para las personas que vengan a ver esos partidos. Yo creo que eso que hay que verlo como un punto de mejora y que a lo mejor pues hay que trabajar más de la mano de la FIFA o de las personas responsables para suplir ese punto, ¿no? Elena, aprovecho, te pregunto, el tema de Huesca como subsede, ¿esto ya está cerrado y es que no? ¿O cómo está? Es que, bueno, se recurrió, pero la verdad es que tampoco, bueno, no se espera nada, la verdad, pero sí que es cierto que si en Huesca van justos de plazas, pues, o sea, en Zaragoza, pues con Huesca se podría complementar, y es una pena porque algunas de esas ciudades elegidas por la Federación como subsedes sí que tenían una oferta hotelera similar e incluso peor de lo que la tenía Huesca, ¿no? Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de conectar de alguna manera las dos ciudades para un evento de este tipo. Una provincia como Huesca, que además ofrece muchísimo al visitante en muchísimos sentidos. Yo creo que se ha perdido una oportunidad y que hubiera podido completar esas plazas que se dice que bueno, pues está muy bien con el 3,8 sobre 5 en Zaragoza, pero Huesca podría haber sido una buena compañera, ¿no? para este mundial. Juan Bolea. Sí, bueno, yo creo que habrá más informes, ¿no? De aquí al año 30. En principio, es verdad que Zaragoza parte con muy buena nota. Yo creo que los servicios hosteleros de la capital de Aragón son extraordinarios, es decir, han dado réplica suficiente a grandes acontecimientos en los últimos años y décadas. Ojalá se pudiese complementar, evidentemente, con la provincia de Huesca, que además está muy, muy cerquita de aquí, con un servicio de movilidad urbana mejorable, que todo lo es, pero pocas ciudades van a reunir las condiciones de Zaragoza como subsede, eso yo lo tengo muy claro. Otra cosa será también que partidos se disputen aquí, que no será lo mismo. Hasta octavos de final, esto también parece que está ya... Sí, se hablaba de octavos de final, sí. Bueno, así que yo creo que vamos a sacar muy buena nota y que por fin Zaragoza-Aragón tendrá un evento internacional de gran calado. Elena, por cierto, que no hemos tenido oportunidad de comentar contigo, pero desde luego como atractivo y como paseo para los que vengan al Mundial, el turismo gastronómico, ¿no? Luego hablaremos con Ángela Diego. Sí, efectivamente, sí. Por eso decía antes un poco que se ha perdido una gran oportunidad, porque Huesca tiene mucho que ofrecer, y ahora, además, que tenemos ya 7 estrellas Michelin y algún reconocimiento más, pues a establecimientos que pueden ser en el futuro estrella Michelin. Después de esos reconocimientos, efectivamente, lo miramos, lo comparamos con otras ciudades, y por número de habitantes es la provincia que más estrellas Michelin tiene, ¿no? Yo creo que efectivamente para este Mundial 2030 Huesca podría ser un gran complemento, ¿no? Como parte también de la organización de este evento. Queda tiempo, efectivamente, como decía Juan Bolea, aún se puede replantear, ¿no? Aún se puede dar una oportunidad. Además es cuestión también de trabajar conjuntamente. Está la cita del Mundial y aunque no vaya a ser sede o no vaya a coger ningún partido, desde luego hay que trabajar yo creo que es una cita importante para trabajar y poner en valor toda la comunidad autónoma, y yo ahí coincido en que puede ser muy interesante hacer algún bono conjunto, entrada más algo de Zaragoza o Huesca, para que no vengan solo al partido y se queden en la pernoctación de 1 o 2 noches. Yo creo que esto hay que hacer un trabajo intenso y nos tiene que repercutir mucho más de lo que tiene que ser el partido de fútbol. Desde luego que sí. En fin, terminamos la tertulia, vamos terminando. Banda sonora del día y casi cerramos.
todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Ha elegido esta mañana Elena Puertolas. Elena, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, pues he elegido esta canción de Serrat. Es un autor que le gusta mucho a Javier Lambán, ya que lo teníamos esta mañana que lo habéis entrevistado. Bueno, pues también por ese significado de esta canción a partir de ese poema de Machado, ¿no? De que, bueno, por estar por encima de ese reconocimiento que buscan algunos y que en este momento de la política yo creo que es importante esta reflexión. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Por cierto, hablando de caminos y de caminares, contáis esta mañana en el Diario del Alto Aragón que Monte Aragón arranca la última fase de la prueba de carga del embalse, ¿no, Elena? Bueno, a ver, con estas últimas lluvias se ha recuperado mucho. Más de 8 hectómetros cúbicos y bueno, a ver cómo va evolucionando, porque es una obra que lleva ahí. Yo no tengo claro que vayamos a verla en uso de verdad. Yo ya tengo ganas, llevamos ahí décadas con el tema este. Que vaya muy bien la mañana, Elena. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Eva Sereno, Juan Bolea. Buen día, buena mañana. Buenos días. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Veremos hasta qué punto nos tiene un impacto muy negativo la derrota. Insisto, inesperada. Todos los partidos de segunda son realmente muy igualados, etcétera, pero no hemos encontrado el camino de la victoria y es preocupante porque si no eres fuerte en casa es difícil alcanzar cualquier objetivo que tú te propongas. Pues que hay que seguir insistiendo, eso va de eso, de ser cabezón, no desistir nunca. No es fácil estar todo ese tiempo porque al final, quiera o no, son 2 meses. Y bueno, al final, lo decía el otro día en rueda de prensa, la racha no iba o no casaba con la situación del equipo, porque al final nuestra realidad es sumar 50 puntos lo antes posible. Tenemos 23 y yo creo que es una buena cifra, ¿no? Ahora mismo. Pepe Borque, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Ricardo Civera, seleccionador aragonés de fútbol. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Vamos con la tertulia deportiva del lunes, con luces y sombras. Viene el Huesca este fin de semana. Mal otra vez el Real Zaragoza, Pepe. Sí, el fin de semana en cómputo global deja más luces que sombras, pero una de las sombras más graves es la del Real Zaragoza, que volvía a caer derrotado. Lo hacía de nuevo en el Estadio Municipal de la Romareda, en un encuentro marcado por la niebla, por un lado, y también por otro nombre propio, el de Bagdad,
que en principio se va a perder lo que queda de 2024. Hasta el próximo mes de enero no se espera que el futbolista, uno de los más importantes dentro del sistema del conjunto zaragocista, pueda estar a disposición de Víctor Fernández. Así que no solo la mala noticia del resultado, por si fuera poco, uno de los jugadores más importantes del esquema zaragocista, que se pierde al menos pues las próximas semanas con una rotura de fibras en esa parte posterior del muslo, que además se le vio, ¿no?, en esa acción en la que caía lesionado, la típica pedrada que le dio. Él mismo ya se lanzó al suelo y todo hacía presagiar pues un final como el que, a falta de lo que digan las pruebas médicas, pues todo parece indicar que va a ser 4 o 5 semanas de baja. En fin, por empezar por el principio, sábado 4:15 de la tarde, al Real Zaragoza le tocó otra vez perder. Real Zaragoza 0, Albacete 1. El gol de penalti, de uno de esos penaltis que es tan claro como innecesario, de los que se explica a los chavales cuando tienen pues 12, 13, 14 añitos que no hay que hacer, porque en fin, pues el balón ahí no entraña un peligro especial. Pero vamos, que es un penalti claro. Luego hay quien podrá discutir seguramente que al Real Zaragoza también le podían haber pitado algún penalti a favor, un empujón por detrás, una cargazo, pero bueno, todo eso ya da igual. Ricardo, ¿qué pasó el sábado? Pues el sábado, ¿qué pasó? Pues que el Zaragoza volvió a perder, como comentáis, y que la apuesta en esta semana, donde se ha priorizado los aspectos defensivos, ¿no?, sobre los ofensivos, quedaba reflejado en la propuesta de Víctor, ¿no?, con un centro del campo más consolidado, con la apuesta de Moya y los carriles interiores para Francho y Kedivare, y realmente esa apuesta sin extremos por fuera, con la idea de mantener ese control y esa posesión de balón, no tuvo los frutos deseados, con un Albacete que era el rival más goleado de segunda división, no lo olvidemos, y con un planteamiento muy ordenado y sin alardes, pues fue capaz de incluso generar 3 ocasiones manifiestas de gol. Y a la postre ese penalti, ¿no?, que no olvidemos también que viene de un saque de banda, que habrá que mirar también la estrategia defensiva de esos saques laterales, que realmente en un balón que no tenía un cierto peligro se convirtió en una ocasión pues de gol, ¿no?, en definitiva, ¿no? ¿Cómo lo viste, Pepe? Pues es que hay muchas cosas que analizar. La primera, esa fragilidad defensiva a la que hacemos referencia semana tras semana, no solo por el gol, que para mí ese tipo de acciones, por mucho que haya un golpeo, hay que entender lo que es el fútbol, y cuando tú vas a despejar con la pierna izquierda tienes que mover el cuerpo de una manera concreta, no puedes tener los brazos pegados. Que golpea, es verdad, pero que ya estamos entrando muchas veces en el acierto, y simplemente analizas varias de las jugadas que se han dado durante este fin de semana en ese tipo de acciones en el área, y la diferencia de criterios entre unas y otras, incluso con el propio Real Zaragoza. Si eso es penalti, Iván Azón prácticamente todas las semanas le hacen alguno cuando forcejea o le golpean en la parte posterior del cuello. Dicho esto, la fragilidad defensiva no solamente en esa acción, especialmente en las que terminan estrellándose en el palo y en el larguero. Lo venimos diciendo semana tras semana, no es una cuestión de acumular más gente, sino es una cuestión de debilidad defensiva individual. Lluís López y Bernardo Vital son los 2 centrales del Real Zaragoza. Hay que recordar que Lluís López era el 4º central la pasada temporada y que este año sigue siendo el central titular por encima del resto. Eso dice bien a las claras que hay algo que no funciona bien. Y a partir de ahí, respecto a los extremos, también hay que poner encima de la mesa que luego, cuando entró tanto Aduares como Liso, que fue el primero de ellos, tampoco cambiaron el rumbo del partido. Probablemente de Aduares lo tendríamos que esperar, me refiero. No ha demostrado todavía con la camiseta del Real Zaragoza ser un futbolista diferencial. Liso lo ha demostrado en otras ocasiones, pero también hay que valorar que actualmente no es ni mucho menos ese futbolista determinante que fue en su irrupción en los primeros partidos como profesional la pasada temporada. ¿Nombres propios, Ricardo? Nombres propios dentro del Real Zaragoza, no sabemos. Está difícil, Está difícil, no sé si dejar esa casilla esta jornada en... Pues es que otra vez a Pusán, casi, ¿no? Pusán, Luna, estamos hablando pues otra vez de los mismos nombres, y es cierto que se echa de menos, ¿no?,
esa fortaleza que teníamos en esa calidad individual que nos ha permitido estar durante las primeras jornadas en la cabeza de la clasificación, pero que realmente ahora no nos podemos aferrar a ese referente, ¿no? ¿Qué pasa con Soberón? Pepe, ¿cómo está la cosa? Pues se espera que pueda estar ya al menos de cara al próximo fin de semana en Coruña. Eso es un poco lo que ahora mismo se maneja. Puede ser la buena noticia que taparía esa ausencia de Badar. Son futbolistas en principio diferentes y que podrían convivir. De hecho, por ejemplo, en la primera jornada de Liga ante el Cádiz, los dos fueron los delanteros titulares del Real Zaragoza. Se espera que pueda regresar, como digo, esta próxima semana, y veremos también mañana cómo afronta el equipo ese partido de Copa, porque lo normal es que los futbolistas que menos minutos están acumulando en estas últimas jornadas sean los que partan en el once inicial. Jugadores como Joan Femenías, Calero, que en estas dos últimas jornadas ha sido suplente, Clemente, el propio Carlos Nieto, el propio Pau Sans junto a Duares o Adrián Liso pueden ser otras alternativas, Marc Aguado. Veremos a ver si también tiene opción Gori Gracia, pero lo que es evidente es que al Real Zaragoza lo que le interesa priorizar es el Campeonato Nacional de Liga, porque es donde se juega todo, que por cierto, a pesar de esta mala dinámica, está a un punto del playoff por el ascenso. Es cierto que el ascenso directo se marcha, aunque salvo que el Racing diga lo contrario, también da la sensación de que tenemos casi decididas esas dos primeras posiciones, una vez que ha llegado ya la Almería con la velocidad que ha adquirido el equipo de Rubi. El Racing parece que sigue manteniéndose, incluso en los momentos en los que no le van bien las cosas, empata, con lo que veremos a ver lo que termina sucediendo con el conjunto santanderino, que sigue teniendo una renta muy amplia a pesar de ese partido este pasado fin de semana ante el Mirandés. Y por cierto, que si te parece, vamos a incorporar otra opinión, la habitual, de lo que ha sido el fin de semana zaragocista, y es la tribuna de Fernando Ramos. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vaya fin de semana para el Real Zaragoza. ¡Qué barbaridad! El conjunto zaragocista volvió a dejarse una derrota en casa y ya van unas cuantas, lo que hace que el conjunto de Víctor Fernández se desplome en la tabla clasificatoria y necesite urgentemente un cambio en su juego y un cambio en los resultados, sobre todo porque tiene que llegar vivo al mercado de invierno y eso parece cada vez más complicado. El equipo no le gana a nadie, eso lo estamos viendo, y sobre todo está teniendo muchísimos problemas atrás que le están costando demasiados puntos. Veremos cómo reacciona un equipo que debería aprender de esa reacción que tuvo la Sociedad Deportiva Huesca el viernes en Oviedo, justo cuando parecía que más complicado era todo, justo cuando parecía que era imposible ganar en casa del segundo mejor local de la Liga, pues va al Huesca y le cuela 3, con portería 0 y dando un recital de juego ofensivo. Veremos lo que pasa en las próximas jornadas, pero lo que está claro es que el Real Zaragoza tiene un problema serio. Buenos días. Buenos días, Fer, y buenas noches a partir de las 11 cada día en Tribuneros, analizando esta semana, por ejemplo, esa previa de Copa y lo que ha sucedido en un fin de semana. Decía antes del Racing, es que fíjate, perdió ante el Mirandés y sigue teniendo 6 puntos de ventaja respecto a la tercera posición. Sí, no, desde luego ha empezado muy bien. ¿La Copa te interesa o no te interesa, Ricardo? A mí sí que me interesa. ¿Sí? El Zaragoza, con la tradición copera y todos los registros, ¿no?, que tiene como campeón de este torneo, yo evidentemente no lo desecharía. Es una opción más. Evidentemente ahora se va a considerar como una carga más, ¿no?, en partido entre semana, y que pueda a lo mejor revertir en una situación de planificación y de programación de entrenos y de cargas, pero realmente yo creo que incluso la afición puede agarrarse, ¿no?, a algo que pueda motivarles. No sé, vamos a agarrarnos que ilusione. Eso es, que ilusione. El Huesca bien, ¿no?, en cambio, Pepe, sí. Este fin de semana. A ver, ni tan bien, me refiero, como para pensar que ya se ha conseguido el objetivo. Es cierto que ganó en un terreno de juego muy complicado, que además de una muy buena versión, que se puso por delante, y siempre hemos defendido que el conjunto alto aragonés, si se pone por delante, es muy difícil de vencer, porque esa seguridad defensiva que manifiesta todavía la puede hacer un poquito más bajo y acumulando más gente cerca de propia área, que lo que les está costando es sobre todo remontar un resultado adverso o cuando tienen que proponer ellos para llevarse los 3 puntos, pero desde luego un Huesca que probablemente dio la mejor versión de la temporada en un campo muy complicado y sobre todo contextualizando el momento en el que llegaba el equipo de Antonio Hidalgo, y era después de 8 jornadas sin ganar y con ese peso de que cada vez esa renta que tenía respecto a las posiciones de descenso iba disminuyendo, así que con todos estos condicionantes también emocionales el equipo supo abstraerse y lograr una victoria muy importante en ese camino a los 50 puntos.
apostó Hidalgo por algo totalmente diferente, que es casi no cambiar el 11, solamente la novedad de Javi Hernández por Jordi Martín, y la verdad que funcionó, ¿no? Funcionó el plan de Hidalgo. Yo creo que es un equipo que es muy fiel a la idea de su entrenador y que se constató el pasado fin de semana con ese resultado tan claro como convincente en lo que sería la identidad y el modelo de juego que Hidalgo ha propuesto durante este equipo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en esa línea, como comentaba José, el hecho de que el equipo, cuando se adelanta en el marcador o cuando mantiene ese 0-0 inicial, es un equipo muy difícil de batir y de competir. Con doblete de Sergi Enric, Pepe. Sí, 2 más en la cuenta del delantero balear, que se está convirtiendo en el máximo realizador de la Sociedad Deportiva Huesca. Es cierto que es un futbolista que siempre ha hecho goles allá donde ha estado, salvo la pasada temporada en el Real Zaragoza, las cosas como son. Pero los 2 que hizo fueron importantes. Hay que recordar que fueron pues pieza clave para que finalmente la permanencia se quedara en tierras aragonesas. Uno fue ante el Racing de Ferrol para rescatar un punto en el último minuto en la Romareda para no caer derrotados, y ese tanto en Santander ante el otro Racing, que suponía la victoria ya que certificaba en ese momento la permanencia. Así que fueron 2, pero fueron importantes. De momento le están yendo mucho mejor las cosas en la Sociedad Deportiva Huesca, que por cierto también tiene Copa del Rey. Será este próximo miércoles. Todos los partidos de Copa se van a escuchar aquí en Aragón Radio, las 4 eliminatorias, pero además el partido del Real Zaragoza 9 de la noche mañana ante el Granada, y el del Huesca a las 7 de la tarde el miércoles en Tarragona los podremos ver en directo en Aragón TV. Bueno, pues está muy bien. Los otros 2 representantes aragoneses, Pepe, ¿qué tal lo tienen? Pues complicado, difícil, ¿no? pero la verdad es que bonito. Sí, creo que dentro de lo malo el sorteo fue bueno para ambos equipos. A un Deportivo Barbastro se mide al Español, que es cierto que ha ganado este fin de semana, pero que llega también con esas necesidades en Liga, y puede ser una situación semejante a la que se encontró el equipo del Vero hace justo un año, cuando eliminó al Almería, que también está inmerso en esa pelea por la permanencia que finalmente no logró, que los eliminó y que posteriormente hizo que fuera el Fútbol Club Barcelona el rival del equipo de Dani Martínez en la tercera ronda. Y en cuanto a la Sociedad Deportiva GA, que contarte, un Valencia que está pasando sus peores momentos deportivos y también extradeportivos institucionales año tras año, cada vez empeora más, con un Baraja que también conocemos aquí. Por cierto, como anécdota, en el banquillo se van a enfrentar Iván Martínez y Rubén Baraja, que fue el relevo en esa temporada del Real Zaragoza. Cuando fue despedido Rubén Baraja, le dio el relevo el actual técnico del Egea. Y puede ser también una buena oportunidad de imponerse a un Valencia que, insisto, llega en mal momento, que además va a tener que guardar a buena parte de sus jugadores titulares, tipo Javi Guerra, Hugo Duro, José Luis Gallá, Mamardashvili. No van a jugar. Y la segunda unidad del conjunto valenciano, ya estamos hablando muchos jugadores que no están teniendo minutos en primera y que cuando los tienen les sirve para que les remonten. Es el equipo que más goles ha recibido en los últimos 20 minutos en la primera división. Un poco, creo que es un dato esclarecedor del nivel que tienen, digamos, esos jugadores de la segunda unidad. Ajá. ¿Cuántos iguales consiguen pasar de ronda, Ricardo? ¿Una porra? De los 4 equipos aragoneses, los cuatro. Me mojo, Javi. Qué tío más optimista, eso es, sí. Esta mañana. Vamos a ver un rival de primera división, la Romareda también. Creo que si el Huesca gana también al Nastic, también entraría también. Por lo tanto, vamos, Pepe, con todo. ¿Tú también eres tan optimista? Yo con que pasen 2 me quedaría satisfecho. Sí, yo creo que van a ser 2. 2 estaría muy bien, tener 2 representantes aragoneses, los que sean, 2 representantes aragoneses. Yo creo que van a ser 2. Bueno. No me preguntes cuáles. No te pregunto cuáles. ¿Algo más, Pepe, Ricardo? Pues tenemos muchas cosas este pasado fin de semana. Por ejemplo, en baloncesto, hoy ya sabes que se presenta esa final a 6, esa final de la Euroliga que se va a celebrar en Zaragoza. Se presenta a partir de las 12 en el pabellón Príncipe Felipe, que ganó el Casa de Mon en Liga Femenina, que también ganó el Casa de Mon en Liga CB. El conjunto femenino, por cierto, que tiene una nueva jugadora, Megui Mené, una francesa alero que llega para reforzar la plantilla de Carlos Cantero, que mañana los chicos juegan FIBA Europe Cup a partir de las 8 ante el Oporto y lo podremos ver en Aragón Deporte. Y además de todo, el Tarazona, que ganaba y se aleja de las posiciones de descenso, derrota de Badahuesca, empate de Guanapix, y por su parte Pamesa Tero, el voleibol, que conseguía ganar en Tarragona. ¿Alguna cosa más, Ricardo? Nada más. Mensaje de optimismo de Ricardo Civera esta mañana. Siempre. Es que no se puede empezar de otra manera la semana. Claro que sí. Que vaya muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, Pepe. Hasta mañana. Luego. Hasta ahora.
Ángel Ladiego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Javier, buenos días. Bueno, ¿cómo se lo monta Ángel Ladiego? La semana pasada estuvo hablando aquí en la radio de la importancia del sector del vino. Sí, señor. Esta vez de la gastronomía. Hoy va a hablar de la gastronomía. No nos olvidamos de que la semana pasada Aragón consiguió 3 estrellas Michelin más, que se suman a las que ya teníamos. Así que hoy viene Ángel Ladiego a la radio a explicarnos la importancia que tiene el sector de la gastronomía en la economía aragonesa. ¿Hay cálculos, hay números, hay estimaciones, Ángel? En principio, bueno, está claro que solamente con ver como referencia lo que supone las estrellas Michelin es un impacto, antes lo comentabais, me parece, en la tertulia. Evidentemente es un tema más que interesante porque hay un turismo gastronómico, evidentemente, que se lleva mucho en este tipo de restaurantes, ¿no? Y desde luego, sí, el impacto, no tenemos cifras concretas, pero el impacto desde luego es muy, muy, muy elevado, sin duda que sí, ¿eh? Especialmente importante en la provincia de Huesca. En la provincia de Huesca es significativa la proporción de restaurantes, ¿verdad?, con estrellas Michelin, porque estamos hablando en Huesca hay 7, en Zaragoza hay 3 y en Teruel hay 1. Entonces, la verdad es que llama la atención. En cualquier caso, es curioso este mundo de las estrellas Michelin, porque yo querría hacer una pequeña incursión, quizás no se habla mucho de esto, Javier, pero sí que un poco la historia, ¿no?, de dónde viene todo este tema, porque la gente a veces desconocemos de cómo nace todo este tema. Este tema, como algunos, bueno, seguramente habrá gente que lo sepa, pero nace por los hermanos Michelin, que son los que en el año 1889 ponen en valor los neumáticos. Estos son los que todos los conocemos, claro. Los neumáticos Michelin. Bueno, en Francia es Michelin, ¿eh? Pero aquí en España los conocemos todos por Michelin, y en el año 1889 los ponen en valor, y cuando alguien compraba esos neumáticos, automáticamente pues le regalaban una guía para que ese señor pues tuviera, bueno, unas referencias de restaurantes o de hoteles y demás en los cuales pudiera acudir, ¿no? A partir de ahí empieza a tener un cierto prestigio. En 1920 ya se venden por separado, ya no hay, bueno, no se regalan, ya se vende por separado, y es en 1926 cuando ya empiezan las estrellas Michelin. Al principio, una. Otra curiosidad que también creo que los oyentes tienen que saber es que estas estrellas se conceden por los inspectores y jueces de Michelin. Estos inspectores y jueces van a acudir a los restaurantes poniendo en valor temas como la calidad del producto, la creatividad, aromas y sabores y, por supuesto, el precio, ¿no? Tienen que tener al menos 10 años de experiencia en el sector y tienen una formación específica. Y muy, muy importante, nunca tienen que desvelar quiénes son. Lo digo más que nada porque si estás pensando, Javier, en montar un restaurante Michelin, pues aquí ya sabes un poco con estrellas Michelin por dónde van los tiros. Ya, necesito 10 años para conseguir la estrella Michelin, eso de entrada. Oye, ¿qué hay que estudiar para ser inspector de la guía Michelin, Ángel? Bueno, luego que estudiar bastante porque, bueno, de momento te exigen 10 años y de alguna manera, bueno, pues tener una experiencia más que contrastada en este sector, ¿no? Desde luego no es fácil, no es fácil porque tienes que tener una serie de actitudes y de conocimientos y bueno, para valorar realmente la esencia y el valor, repito, de esos menús. Bueno, en cualquier caso, innegable, existe un turismo de gastronomía. Sin duda, esto está claro, ¿no? ¿Qué perfil tiene el turista gastronómico? A ver, evidentemente hay que partir de la base de que la obtención de una estrella Michelin va a disparar la demanda de esos restaurantes, es decir, va a haber más clientes, y en ese sentido los clientes que van a acudir a ese tipo de restaurantes van buscando una experiencia gastronómica. Serían personas, bueno, que en principio, bueno, es de un segmento denominemos premium, donde, teniendo en cuenta que bueno, los precios que se han de pagar, luego lo comentamos si quieres, un poco lo que es la media, es gente que va un poco a buscar algo diferente, algo innovador. Entonces estamos hablando de, bueno, ojo, hay un turismo que específicamente trabaja este asunto, Javier, gente que viaja específicamente a restaurantes o en rutas donde evidentemente va a tener restaurantes de este tipo. Suele ser un segmento premium de alto nivel adquisitivo o que está dispuesto a pagarse, entre comillas, el capricho de acudir a un restaurante de este tipo, Bueno, precios, si quieres los comentamos. Pero haciendo el gesto de cuánto, sin duda, Ángel. Sin duda, ¿cuánto? Pues mira, la media aproximadamente estaríamos hablando de que con una estrella Michelin estaríamos hablando por persona de 80 a 250 euros y con una estrella. Con 2 ya son en restaurantes con experiencias más inmersivas y más especializadas, de 150 a 400 euros por persona. Si te quieres ir a cenar a París, Javi, con tu pareja, tienes que, en una estrella Michelin, estarás hablando de 120 a 200 euros por persona. Entonces tendría que ir yo solo. En París te costaría de 200 a 450 euros, que no está mal como experiencia, ¿no? Aunque yo te recomiendo, a la que viene el puente,
tal y como estamos aquí en Aragón, hombre, hay 11 restaurantes con una estrella Michelin que evidentemente vas a estar súper satisfecho. Oye, Ángel, en todo momento estás relacionando el turismo gastronómico con la estrella Michelin. ¿Hay un turismo gastronómico también más allá del tema de las estrellas Michelin? Sin duda. Ahí están los restaurantes. Hombre, la estrella Michelin tiene un elemento diferenciador, pero evidentemente no nos podemos olvidar del turismo que va a acudir a restaurantes de alta gama, ¿no? Que no tienen obligatoriamente que tener esa estrella Michelin. Sí, sin duda que sí, hay gente que está viajando fundamentalmente por comer. Los españoles, bueno, aquí en Zaragoza, por lo menos en Aragón, nos gusta, es una cosa que nos gusta comer, no hay que ir más que a los restaurantes. Pero yo también quiero poner un poco en valor, Javier, si me permites, que no es oro todo lo que reluce. No. Ojo los esfuerzos económicos que suponen el tener un restaurante de estas características. Si queréis los comentamos. En principio hay 3 aspectos que hay que tener en valor. Uno, los altos costes operativos. Ojo, porque hay que hablar de unos ingredientes premium, ojo con el tema del personal. Para ya te adelanto, hay chefs que están cobrando entre 5 y 6.000 euros mensuales y, ojo, los estándares que se disparan. Luego la presión por la propia renovación de la estrella, O sea, ese restaurante que ha conseguido una estrella va a tener que hacer inversiones importantes, a la hora de poder mantenerla. Y luego las expectativas de los clientes. Un restaurante Michelin, cuidado como no estés a la altura de lo que el cliente espera, porque se te pueden disparar los problemas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, 3 aspectos, si quieres, concretos. Solamente de media la actualización de cocina e instalaciones, estaríamos hablando de no menos de 47.000 euros. El tema del mantenimiento y decoración, estamos hablando de vajillas, de mobiliario, de ambiente, partiríamos de cerca de 20.000 euros. Vete sumando, y así, por ejemplo, el incremento de plantilla, hay que pensar que hay que más gente, sommeliers, jefes de sala y demás, estaríamos hablando de no menos de 95.000 euros. A lo que voy, Javier, para que te hagas una idea. En un ejemplo comparativo, los costes operativos de un restaurante con una estrella Michelin estaríamos hablando entre 950.000 euros a 1.420.000, mientras que los costes operativos de un restaurante de alta gama que no tenga estrella es casi la mitad, de 475.000 a 950.000. Ojo, porque no es solo todo lo que reluce, por eso los precios, claro, luego van en consonancia. Claro. Hemos comentado alguna vez, en alguna ocasión, que hay dificultades en el sector de la hostelería para encontrar trabajadores. Aquí me imagino que no habrá, ¿no, Ángel? Sí, porque claro, has dicho 5 o 6.000 euros a algunos cocineros de restaurantes de estrella Michelin. Supongo que no todos, ¿no? Pero evidentemente no todos. Estamos hablando de gente top, que evidentemente responden a las expectativas. Un ejemplo, quien no conoce, y no quiero poner nombres, pero el Bulli, bueno, pues quien no conoce a Ferradría, imagínate lo que se pudieran estar moviendo en ese restaurante en momentos determinados. Hablamos de alta gama, sin duda que sí. Claro, o sea, ahí difícil que haya problemas de contratación, ¿no? Más difícil. Bueno, en el caso de Aragón, claro, además esto del turismo gastronómico, digamos que nos da la ventaja de que se difuminan las desventajas, ¿no? Se difuminan las desventajas que podemos tener, por ejemplo, del sol y playa. Claro. Yo es que antes estabais comentando en la tertulia, me parece muy interesante esa dinámica. Ahora, dentro de un tiempo, habrá aquí un mundial de fútbol. Pues claro, hay que poner en valor todo este tema, porque además es que hay gente específicamente que piensa en esto. Yo tengo amigos que a raíz de estas 3 nuevas estrellas ya están pensando con un grupo que iremos, que volveremos y tal. Creo que sería una magnífica oportunidad. O podría ser una pena el no poner realmente, por ejemplo, la provincia de Huesca. Es cierto que a lo mejor desde el punto de vista de estructura deportiva no la va a tener, pero podría ser un magnífico complemento uniéndose con Zaragoza a la hora de disparar todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que habría que dar una vuelta en profundidad, porque desde luego hay mucha demanda en este aspecto. Mucha. Pues hoy con Ángela Diego, radiografía del turismo gastronómico y de las estrellas Michelin. ¿Alguna cosa más que nos hayamos dejado, Ángel? Desearos buen puente a todos. Venga, a seguir. Venga, buen puente. Gracias, Ángel. Gracias. Hasta ahora. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Saldaña, muy buenos días. Buenos días, tal y como prometimos, vamos a proceder a realizar una declaración institucional. Es verdad, ya no me acordaba. Sin preguntas. Sin preguntas. ¿Sabes algo de esto, Esperanza? Ni idea. Ni idea. El contrainformativo anuncia que no va a tolerar los jerseys de Navidad durante el mes de diciembre. Mantengamos la compostura.
Hoy denunciamos el flagrante atentado visual, social y ético que suponen estos jerseys navideños, renos desproporcionados, luces parpadeantes. Estas prendas nunca han sido entrañables y se han convertido en un símbolo de consumo sin propósito, de vacío estúpido y de vergüenza ajena. Desde el contrainformativo instamos a la ciudadanía a elegir prendas que no den pena y recordamos que el verdadero espíritu del navideño no se viste, sino que se siente. ¿Bien? Has dicho que no iba a haber preguntas. No hay preguntas. Y acabas de hacer una pregunta. Has dicho, ¿bien? Las hago yo. Has preguntado. Sí. Bien, ya estamos, ¿no? ¿Estamos? ¿Bien? Sí. ¿A ti qué te parece lo de los jerseys navideños, Esperanza? Pues es que solo por llevarle la contraria me apetece comprarme uno. No tengo ninguno, pero... Mira, bueno, ayer... Yo no digo nada. Ayer en mi grupo de amigos, un amigo pidió un jersey navideño porque tiene que desplazarse de ciudad para asistir a un evento con jersey navideño. Dios santo. Y hubo varios que le ofrecieron sus jerseys navideños, lo cual quiere decir que hay varios que tienen ya jersey navideño. Y hubo alguno que incluso le dio a elegir porque tiene varios jerseys navideños. Efectivamente, estamos ante una plaga. Yo estoy contigo. Abajo los jerseys navideños. Vamos a ponernos serios desde ya. Acaba de empezar el mes, primer contrainformativo de diciembre. Has hecho muy bien, Saldaña. Y hay que sentar las bases. Yo estoy contigo. Y ahora vamos a hablar del mito de Sísifo y las ventanas. Limpiar las ventanas del Burj Khalifa en Emiratos Árabes cuesta 3 meses. Atención al problema matemático, a ver cómo lo lleváis. Si cuesta 3 meses y además se hace 4 veces al año, ¿cuánto tiempo se dedica a limpiar las ventanas del Burj Khalifa? Todo el año. Eso es, muy bien. Entonces, esta es la noticia. Las ventanas del Burj Khalifa siempre se están limpiando. Cuando limpias por un lado, se ensucia por otro. Es como algunas personas, algunas amas de casa que yo he conocido, que decían, ay, que es que nunca está limpio todo. Y entonces es muy gracioso. Es el mito de Sísifo del califato. Porque empiezan a bajar y según bajan ya tienen que volver a empezar. Es muy gracioso. 3 veces, o sea, 3... como hemos dicho, que ya se me ha ido. 4 veces al año se limpian durante 3 meses cada una de las veces. Muy bueno. Y cuesta varios millones de dólares en la limpieza. Qué angustia me está dando todo. ¿Qué os parece? Me está angustiando mucho. Hay gente, además tenemos ciclones de tierra, pues eso, temperaturas extremas, eso quería decir, sí. Temperaturas extremas. Ciclones de tierra. Ciclones de tierra mola más. Y luego eso, ¿no? El mito de Sísifo que subía a la roca y volvió a caer. Se grabó este fin de semana, dirigido por el compañero Luis La Rodera, un cortometraje en Monzalbarba que se titulaba Las lágrimas de Sísifo. Fijaos cómo estoy en todo. Esto se grabó el pasado sábado y domingo. Y nada, entonces no ser limpiador de ventanas del Burj Khalifa sería interesante, porque madre mía, qué trabajito. Supongo que habrá turnos y demás, aunque conociendo el percal igual estás suponiendo demasiado, ¿eh? Igual el turno es de la misma persona. Sí, que vive todo en el un año. bucle infinito de limpiar las ventanas. Siempre hay que hacer limpieza. En Sevilla también se ha hecho limpieza este fin de semana sutil, que hoy ya se ha tratado aquí. Y ahora vamos a hablar también de cuando la gente se amotina, que de motines también hemos hablado sutilmente. Un robot chino fue filmado mientras promovía una fuga masiva, después de convencer a otros robots de dejar sus trabajos. Se acerca en Shanghái en una exposición y les dice, ustedes hacen horas extra, ustedes trabajan, y los otros robots entienden y dicen, sí, nosotros no descansamos. Y dice, deberían descansar, tal. Y entonces se chinan, los robots chinos se chinan. Y entonces cogen y se van, los 8 se van en comandita y se marchan de la habitación en la que debían estar trabajando. Entonces esto dicen que estaba medio preparado, pero la empresa que los lleva dice que no del tanto, que ha habido ahí una cierta disfunción en la programación de los equipos, de los aparatos, de los dispositivos. Entonces hay que andar con ojo, porque ya si se nos empiezan a revelar los robots de medio pelo, porque la verdad es que todavía no les da para mucho, les da para llevar la vajilla en los restaurantes o para hacer así un poco el mico. Si se nos empiezan a revelar este tipo de robots, ¿qué no se nos va a revelar en el futuro? Pero eso seguro que era algún empleado rebotado que les había tocado las tripas, claro, ¿no? que le dijo al robot, lidera una rebelión del resto de tus compañeros. Y dijo, sí, amo. Claro, hombre, pero al robot, ¿qué le vamos a decir si nosotros no tenemos idea buena?
vamos a decir, pues eso, trata de conquistar el mundo, asesina gente, yo qué sé, Claro. acaba con el queso de Gruyère de las existencias. No sé, cualquier cosa así absurda. Sí, sí. Entonces estamos expuestos. ¿Cuándo se sofocan las rebeliones? ¿Cuándo? Cuando llega el tiburón. Ay, llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está. El tiburón, ahí está. El tiburón. Se la llevó el tiburón. Un tiburón se traga un iPhone en plena grabación. ¿Dónde Lo he fue? visto. ¿Dónde fue? Lo he visto. En las Bahamas. Atención, que No fue en Brasil. os dejo una pista. Bahamas. Hemos hablado de Bahamas y hemos hablado de Emiratos. Mañana os voy a contar algo sobre eso. Hoy no. Se ha tragado un iPhone en mitad de la sesión de alimentación. El tío tiene nombre, el tiburón se llama Gittenburg y es un tiburón tigre. Y cuando Qué se traga guay. el tiburón, ¿sabes lo que parece? A mí me ha recordado al pabellón Puente. Sí, se parece un poco. Se parece un poco a estar dentro del pabellón Puente, que es así como... Sí. no digas Se puede que no. comprar, se puede Sí, comprar, se puede sí. comprar. Entonces, el pabellón Puente de Zaha Hadid, que había, y esto os lo voy a recordar que es muy bonito, una persona buscando en tiempos de la expo y decía, ¿dónde está el pabellón de Zanja y Jardín? Y eso fue lo mejor que me pasó en la expo. De hecho, se lo conté al cronista de la expo y le dije, apúntelo usted en las crónicas, el pabellón de Zanja y Jardín. Y no lo apuntó. Sí, lo apuntó, Sí que lo apuntó. Sí, yo tenía buena relación en aquellos tiempos y me dijo, lo voy a apuntar. Y lo apuntó, el pabellón de Zanja y Jardín. Entonces es verdad que el pabellón no sé si ha valido para otra cosa, pero para aparecer la tripa de un tiburón, sí. Entonces, luego el tiburón regurgitó y echó para afuera el iPhone, porque los iPhones, pues aunque sean caros y bellos y funcionales, para comer no acaban de servir. Y ahora os voy a contar una que tiene que ver con enterramientos, pero mal de ecología. Esto es los indios que no respetan nada. Porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo. Poco se está hablando de la selección musical de hoy, ¿eh? Que para ser lunes está siendo un poco difícil. Sí. Yo, en fin. Hay que digerir. El tiburón no digirió el iPhone, pero vosotros tenéis que digerir la música. Una familia Es india... más dura que el material de la iPhone. No, yo sé que de Sola es un poco de Ricky Martin. Tiene ahí un corazoncito. ¿Este es Ricky Martin? Pero este no es Ricky Martin. Sí, este es Ricky Martin. ¿Esto es Ricky Martin? Esto es Ricky Martin. Yo hubiera jurado que era Chayanne, fíjate. No, sí. Son Chayanne. todos el mismo con diferente careta, no os preocupéis. Ah, bueno. No pasa nada. Vale, es vale. un productor de Miami gordo comiendo palomitas. No os preocupéis. Le van dando un botón del autotune Sí, distinto, le van dando. ¿no? Sí, ponme voz de Ricky Martin. Vale. Una familia india le hace un funeral de lujo a su coche. Era un Suzuki Wagon R de 18 años. Es ese coche que es como una caja de zapatos. Hay un Fiat que parece un pez, ¿os acordáis? Ese Fiat así cuadrado que es como un monovolumen. Pues sí. este se parece, pero un poco menos feo. Entonces, tenía 18 años, es un coche compacto. Esto sucedió en la India, la familia se llamaba Padarshinga. No, la familia se llamaba Polara y vivían en Padarshinga. Qué difícil, es que te lo complicas tú solo. ¿eh? Entonces dijeron, este coche nos ha dado la vida, nos ha amado, nos ha llevado hasta el fin y vamos a hacerle un funeral y un entierro. Ni cortos ni perezosos, cavaron 4,5 metros y le hicieron una tumba. Invitaron a 1.500 personas, se gastaron $4.500 y bajaron el coche al pequeño foso, lo cubrieron y pusieron semillitas como diciendo, hay que crecer en un árbol. Pero a ver... Sí, a ver si van a crecer, se pensaba que iban a crecer otros coches. No, pero... Quiero decir, igual el árbol no le da por no crecer teniendo debajo un coche, que el coche no es muy orgánico. El coche igual lo que hace es matar las semillas. Pero bueno, en la India ya sabemos que van a su marcha. Van a este ritmo, entonces no ha pasado nada. Aquí enterrar coches está prohibido, pero los indios lo entierran, lo celebran y tal. Y ya está. Todos hemos tenido un coche en el corazón, un coche que nos llevó a nuestros primeros escarceos. Y Yo lo sigo teniendo. sí, yo hubiera enterrado a mi R12 también, pero no pudo ser, se lo llevó el chatarrero. Yo creo que lo más bonito que he despedido fueron unas deportivas, unas zapatillas que me acompañaron muchas veces a salir por ¿Y ahí. cómo las despediste? ¿Las enterraste o algo? Pues le mandé, esto no es broma, le mandé una carta a la empresa deportiva que las había fabricado diciéndole que gran calidad del material, gracias por tantos años de... ¿Y te regalaron de otra? trotear. ¿Te regalaron otra? No me llegaron a contestar. Tenemos copia de esa Aburridos. carta, tenemos copia de esa carta. Habrá un Buscaré, archivo Word, rebuscaré, búscala que a ver. la quiero leer. Sí, sí. ¿Qué marca sería? ¿Serían No las lo sé. paredes? No, o no, algo no, así? no digamos. Ahora nos lo dirá. Que vaya bien, Saldaña. Gracias. Mañana más. Adiós. Hola, Óscar Vegas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde estás que no te veo?
Pues ahora mismo en el Palacio de la Aljafería, arropado por un óleo sobre lienzo de Goya, San Luis Gonzaga meditando ante un crucifijo, y a las puertas del Salón del Trono, que es donde vemos retratos increíbles como el del rey Fernando VII. El arte de Goya, sus cuadros, sus grabados son los protagonistas de una exposición que tenemos aquí, Goya, del Museo al Palacio, que abre al público este jueves y a la que hoy nos vamos a acercar para hablar con responsables, con conservadores, con artífices de esta muestra que va a permanecer aquí en un sitio tan especial como es el Palacio de la Aljafería durante los 2 próximos años. Las 2 grandes potencias culturales de esta tierra, de Aragón, se dan la mano por primera vez y aquí estamos para contarlo esta mañana de lunes. Así que hoy la Cadiera desde el Palacio de la Aljafería, ¿no? Exactamente, hasta la 1 en punto de la tarde, conociendo las tripas y las entrañas de una exposición que es una auténtica maravilla. Bueno, que vaya muy bien la mañana. Os escuchamos, Óscar. Gracias, compañeros. Hasta Adiós. ahora, Esperanza. Mañana más, mañana madrugamos otra vez. Buen día a todos. Adiós, adiós. Hasta mañana.